Buenos días. El día que veremos, la clase que veremos el día de hoy será las lesiones meniscales, abarcando los temas de patología de meniscos, patología de rodilla parte 2. Mi nombre es Diana Ortega, soy residente de tercer año de la especialidad de radiología e imagen en el Hospital Universitario y mi asesor para esta clase fue el doctor Manuel Villarreal. Hablando un poco inicialmente sobre la anatomía de los meniscos, recordemos que estas son dos estructuras fibrocartilaginosas que se encuentran en la rodilla que tienen forma de semiluna. Su función principal es ayudar a estabilizar las cargas axiales y a la transmisión de la carga de la fuerza. Como ya mencionamos, van a ser dos estructuras, un menisco medial y un menisco lateral. El menisco externo va a tener forma casi en O y el menisco interno tiene forma semicircular o más en forma de C. Tienen dos superficies, una superior y una inferior. La superficie superior va a ser cóncava y esta va a estar en contacto con los cóndilos femorales. Y la superficie inferior va a ser una base plana que va a estar en estrecho contacto con la tibia. La periferia de los meniscos siempre va a ser un poco más gruesa que el centro, que a su vez va a ser más delgado. Y cada uno de los meniscos se va a dividir en un cuerno anterior, en un cuerpo y en un cuerno posterior. Y estos también van a tener las raíces anteriores y las raíces posteriores y van a estar en estrecho contacto en relación con los ligamentos cruzados, tanto anterior y posterior. También otra forma en la que se divide los meniscos, pues es en la parte periférica, que también se le denomina zona roja, esto de acuerdo a la vascularización que tiene el menisco, una roja intermedia y una zona que se le denomina borde libre, que también se le llama zona avascular o zona blanca. Esto, como ya lo mencioné, es debido a la irrigación que tiene el menisco. Y esto es importante ya que cuando tengamos lesiones o desgarros que estén en el menisco, hay que identificar en qué zona de este se encuentra, ya que desgarros que se encuentran en la zona periférica o en la zona roja, pues van a ser más factible de que sanen más sin darles algún tratamiento o que sanen de mejor manera que al contrario los que se encuentran en el borde libre, que se encuentran en una zona avascular, pues con poca irrigación. Ahora, ¿cuál es la característica o cuál va a ser la forma en la que nosotros visualicemos los meniscos normales por una resonancia magnética? Pues principalmente los vamos a valorar en un corte coronal y en un corte sagital. En cortes tanto coronales como sagitales los vamos a ver como dos estructuras que en todas las secuencias las vamos a ver hipointensas. Tienen que ser homogéneas e hipointensas. En cortes en coronal, como está en esta imagen, lo vamos a ver como dos triángulos, que aquí vemos los dos meniscos con la base que va hacia afuera o hacia la periferia. Y en cortes en coronales, siempre yéndonos más hacia, pues para sagital, ya sea derecho o izquierdo, también lo vamos a ver como dos estructuras hipointensas que en cortes en coronales se dice que tienen forma de corbata de moño. Entonces, esta es lo normal de cómo vamos a ver los meniscos. Ahora, las secuencias que nos van a ayudar, perdón, las vistas que nos van a ayudar para valorar mejor los meniscos, pues principalmente van a ser los planos sagitales y los planos coronales. Estos se van a ayudar uno de otro para valorar tanto la localización en dado caso de que se encuentre una lesión como pues toda la morfología del mismo. Y el plano axial es el que habitualmente no nos ayuda tanto, ya que los meniscos pues son estructuras transversales y finas y se ven afectados por el volumen parcial, ya que pues a veces el grosor de corte es un poco más gruesecito y pues se nos pasa el plano de los meniscos. Entonces, principalmente las dos cortes que nos van a ayudar es el coronal y el sagital, y en axial no mucho, pero, por ejemplo, en ocasiones en las que tengamos desgarros en asa de cubo, pues el corte axial también nos puede ayudar un poquito.
o también a lo mejor para valorar si se encuentra en el cuerno posterior o en el cuerno anterior. Ahora, vamos a hablar sobre algunos pitfalls y variantes que podemos encontrar en la rodilla que podemos a veces confundir con lesiones o con desgarros. El primero es al nivel del cuerno anterior y la inserción con el ligamento cruzado anterior, ya que pues a nivel de la inserción lo podemos observar como una zona heterogénea que va a tener una intensidad intermedia, una zona irregular, y pues que se pudiera llegar a confundir con desgarros a nivel del cuerno anterior, pero pues solamente para tenerlo en cuenta que solamente corresponde a la raíz anterior del menisco. Otra que nos podemos llegar a confundir es una variante anatómica que es la inserción anómala de la raíz anterior del menisco medial, que se va a insertar, en algunas ocasiones se va a insertar, puede llegar a insertarse en el margen anterior de la tibia y puede llegar a confundirse con un desgarro o luxación, también a nivel del ligamento del cuerno anterior. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo de un desgarro? Por ejemplo, aquí en esta imagen pareciera que es un desgarro a nivel del cuerno anterior, pero podemos diferenciarlo ya que si seguimos toda esta estructura se va a encontrar paralela, o sea, va a discurrir paralela al ligamento cruzado anterior, y pues esto en realidad solamente correspondía a una inserción anómala de la raíz anterior, que en estos casos pues solo se llega a observar en el 2% de los pacientes, es una incidencia un poco baja, entonces hay que tenerla en cuenta en dado caso de que no la lleguemos a presentar. Otra estructura también es el ligamento meniscal transverso, que pues este ligamento, como se observa en este diagrama, se va a encontrar en la parte más anterior y va a unir ambos cuernos anteriores, dándole estabilidad pues a los cuernos anteriores. Este está presente hasta en el 90% de los pacientes y en algunas ocasiones a nivel del cuerno anterior también se puede llegar a observar como una zona de desgarro, como se observa aquí en esta imagen. Se observa el cuerno anterior y después observamos una línea hiperintensa y posteriormente otra zona, como si como si fuera un desgarro y estuviera pues separado del menisco. Pero en realidad, siguiendo esta estructura, pues en este caso correspondía al ligamento meniscal transverso. Aquí también hay otro ejemplo que se pudiera llegar a confundir con un desgarro, en donde la parte más hipointensa que está más posterior, pues corresponde al menisco anterior, y luego se observa la línea hiperintensa y pues luego la imagen que corresponde al ligamento meniscal transverso. Otras estructuras también son los ligamentos meniscofemorales, que como su nombre lo dice, pues son ligamentos que van de los meniscos hacia el fémur. Se van a encontrar hacia la porción posterior de la rodilla y estos se van a originar del cuerno posterior del menisco lateral y se van a insertar en la porción lateral del cóndilo femoral medial. Son dos ligamentos, tenemos el ligamento de Wisberg y el ligamento de Humphrey, siendo más común que lo encontremos el ligamento de Wisberg hasta en el 76%. Y aquí vienen esquematizados en esta imagen, en el que van a estar en estrecho contacto con el ligamento cruzado posterior. Anterior a este vamos a observar el ligamento de Humphrey y posterior al ligamento cruzado posterior vamos a encontrar el ligamento de Wisberg. Y estos dos ligamentos, como ya lo mencioné, van a estar en estrecho contacto con el ligamento cruzado posterior, pero se pudieran llegar a confundir con desgarros a nivel de la inserción. Entonces, así como lo mencioné ahorita con el ligamento meniscal transverso, estos también a nivel de su inserción pudieran llegar a confundirse con desgarros. Por ejemplo, este es el ligamento de Wisberg, que pues en realidad pareciera que corresponde a un desgarro a nivel del cuerno posterior, ya que pues se ve una imagen lineal hiperintensa que pues pareciera que divide el menisco, pero en realidad correspondía al ligamento de Wisberg, que está pues en estrecho contacto con el cuerno posterior. Entonces también para tenerlo en cuenta y no confundirlo con un desgarro. Y pues este también es otro ejemplo que corresponde con el ligamento de Wisberg.
que se observa más en la imagen del medio, esta línea que está aquí hiperintensa, que también pareciera corresponder con un desgarro, pero solo correspondía pues al ligamento normal. Hablando ahora sobre los desgarros meniscales, que es lo que nos compete para el tema del día de hoy, pues tenemos que los desgarros de los meniscos aumentan su prevalencia conforme va avanzando la edad de los pacientes. Es más comúnmente que los encontremos en el cuerno posterior, y en el menisco medial son más frecuentes que los encontremos en pacientes ya de mayor edad, porque habitualmente están asociados a enfermedad osteodegenerativa. Y los que se encuentran en el menisco lateral habitualmente son más frecuentes en pacientes jóvenes que tengan antecedente de traumatismo en la rodilla. Entonces, ¿cómo vamos eh, a diagnosticar un desgarro por imagen, o cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta para decir que sí es un desgarro? Pues principalmente son dos. El primero, pues, es observar el menisco que tenga pues una pérdida de su morfología o que tenga una alteración en la arquitectura del mismo, que recordemos que, pues, como lo mencioné al inicio, se van a valorar como triángulos o como en corbata de moño. Entonces, pues lo primero es ver que hay una alteración en esa morfología. Y número dos es valorar alguna hiperintensidad que esté afectando los meniscos. Si tenemos estos dos criterios, el valor predictivo positivo para decir que es un desgarro es de hasta el 96%. Y es importante mencionar que pues esta hiperintensidad se tiene que visualizar en dos planos. Y si solamente observamos estas dos características, pero solamente en un plano, el valor predictivo positivo baja hasta el 43%. En ambos casos es importante pues mencionar pues que estamos observando estas alteraciones. Si tenemos estos dos criterios, hay que reportarlo como un desgarro, pero si lo observamos en los dos planos como un desgarro, pero si solamente se observa en un plano, hay que reportarlo como un posible desgarro. Y pues solamente mencionar como dato general que pueden estar asociados también a otro tipo de lesiones, como lesiones ligamentarias, entre otras. Entonces, ¿cuáles son los tipos de desgarros que existen? Pues es el longitudinal, horizontal, el desgarro radial y desgarro complejo también. Hablando sobre el desgarro horizontal, este es el desgarro que más comúnmente vamos a encontrar en los estudios de imagen. Este es el que está asociado o que se encuentra más frecuentemente en pacientes pues ya de mayor de edad. Se menciona que arriba de 40 años, y es el que está asociado a una enfermedad degenerativa de la rodilla. Es más frecuente que lo encontremos en el cuerno posterior del menisco medial, y debido a la lesión, pues el menisco se va a dividir en va a dividir el menisco en superior y una parte inferior. Es como para representar la lesión, o para representar cómo se origina la lesión en el menisco, pues es como si pusiéramos un tenedor pues en el menisco. Entonces, pasamos el tenedor y pues vamos a tener una superficie superior y una superficie inferior. Y habitualmente este tipo de desgarro se dice que está muy asociado a la formación de quistes parameniscales. ¿Y cómo vamos a observar este desgarro? Como una hiperintensidad que se encuentra paralela al menisco o el platillo tibial. Siempre es importante mencionar que a veces los desgarros pueden ser muy discretos o muy pequeños, pero por ejemplo, si estamos viendo una rodilla y estamos viendo que el paciente presenta quistes parameniscales, siempre es importante irle a buscar una lesión en el menisco. Entonces, quistes parameniscales es sinónimo de buscar un desgarro horizontal. ¿Y cómo vamos a ver un desgarro horizontal? Este es un ejemplo de un paciente en el que pues, tenemos varias imágenes de resonancia. Está en sagital, está en coronal y también está en sagital, donde observamos a nivel del cuerno posterior y el cuerpo pues una imagen lineal hiperintensa que va paralela al menisco y que se extienda hacia la periferia del mismo, que también lo podemos observar en imágenes en coronal, que divide el menisco en una superficie superior y una inferior.
y que se encuentra, en este caso específico, asociada a un quiste parameniscal chiquito, que se observa mejor en esta secuencia de T2. Pero pues sí, o sea, es un desgarro horizontal que se extiende hacia la periferia a nivel del cuerno posterior y el cuerpo, y que está asociada con quistes parameniscales. Y este es otro ejemplo de un desgarro horizontal que también se encuentra a nivel del cuerno posterior, y veamos cómo este se encuentra contactando la superficie articular inferior. Entonces, este tipo de características también es importante mencionarla en el momento de hacer el reporte radiológico, si el desgarro pues se encuentra contactando ya sea la superficie superior, la superficie inferior, o si se encuentra o si llega hasta la periferia del menisco. Ahora, el desgarro longitudinal es el que lo vamos a ver más frecuente en pacientes jóvenes, es el que está asociado con traumatismos previos de la rodilla. Esta lesión va a ser como si pasáramos por el menisco ¿cómo se llaman estas cosas? Un abrelatas, exacto. Entonces, como si pasáramos un abrelatas por el menisco, y pues este va a dividir al menisco en una porción periférica y una porción central. Es más frecuente que se encuentre en el tercio periférico o en los cuernos posteriores, y por lo tanto esta característica es importante, ya que debido a la localización de la lesión, como ya lo mencioné anteriormente, y se encuentra en la zona roja, pues es frecuente que estos pacientes pues tengan un buen pronóstico y se les pueda dar un buen tratamiento. Habitualmente a estos pacientes se les da un tratamiento con sutura. Estas lesiones las vamos a ver como hiperintensidades verticales que van a contactar la superficie articular. Y solamente, pues, como mencionar, los desgarros longitudinales, como ya lo mencioné, son en pacientes que presentan traumatismo, por lo cual es muy frecuente observar estas lesiones asociadas a lesiones del ligamento cruzado posterior, hasta en el 90% de los pacientes. Y pues esta imagen corresponde a un ejemplo de un desgarro vertical a nivel del menisco medial, a nivel de la zona periférica, en el cuerno posterior. Podemos localizarlo a nivel del cuerno posterior con ayuda de la imagen en sagital, donde aquí en la imagen en coronal se observa una pequeña hiperintensidad en la zona más periférica del menisco, que contacta con la superficie articular superior, que también la podemos observar de mejor manera en la imagen sagital. Y también este es otro ejemplo de otro desgarro vertical, también a nivel del cuerno posterior, pero en esta ocasión contacta tanto con la superficie articular superior y la superficie articular inferior. También está en la zona periférica. Ahora, un desgarro radial, estos se van a encontrar perpendiculares al platillo tibial y al eje largo del menisco. Esto es más frecuente que se encuentren en el cuerno posterior del menisco, medial, o en la unión del cuerpo con el cuerno anterior del menisco lateral. Estos se dice que están asociados a extrusión de los meniscos, que pues hablaremos también un poquito más adelante. Y lo podemos valorar o los podemos ver por imagen de diferentes maneras, dependiendo de cómo se presenten. Podemos tener el signo de la hendidura, el signo del triángulo truncado o el signo del menisco fantasma. Y estos son algunos ejemplos de los diferentes signos que pues, se pueden llegar a presentar. La primera imagen representando el signo de la hendidura a nivel del cuerpo, de la unión del cuerpo con el cuerno anterior, en el que observamos también una imagen hiperintensa, lineal, y pues que nos hace recordar el signo de la hendidura. Esto cuando la lesión se encuentra a nivel del cuerpo. Si la lesión se observa, estamos observando una imagen en sagital y la lesión se encuentra en el cuerno, ya sea anterior o el cuerno posterior, nos va a dar el signo del menisco fantasma, como lo observamos en esta imagen, que pues prácticamente aquí en este ejemplo a nivel del cuerno posterior el menisco desaparece
y solamente estamos observando el cuerno anterior del menisco. Entonces, esta imagen o esta característica pues se le conoce como el signo del menisco fantasma. Ahora, si observamos la lesión radial en un corte en coronal y se encuentra a nivel de los cuernos, también vamos a poder observar el signo de la hendidura, como se observa en esta imagen, que se encuentra a nivel del menisco medial. Aquí observamos esta hiperintensidad correspondiente con el signo de la hendidura. Y si se encuentra a nivel del cuerpo, podemos observar como el signo del menisco truncado. Vemos esta imagen a nivel del menisco medial también como una hiperintensidad que está afectando el cuerpo del menisco, y si lo comparamos con el menisco contralateral, podemos observar pues como el menisco del otro lado se encuentra íntegro, se encuentra homogéneo, no hay ninguna alteración en su morfología, y pues aquí observamos del otro lado del menisco pues esta alteración. Un desgarro complejo se va a definir como una combinación de dos tipos de desgarro, ya sea habitualmente vemos un desgarro longitudinal y uno horizontal. Y pues en este tipo de casos, pues siempre hay que describir los dos desgarros, en dónde se encuentran, qué superficie están afectando, pues todas las características, ¿no? Y mencionar que pues se trata de un desgarro complejo. Este es un ejemplo de un desgarro complejo de un paciente de aquí del hospital que a nivel del menisco medial, en la unión del cuerpo con el cuerno anterior, se observaba esta hiperintensidad pequeña lineal que contactaba ambas superficies articulares, pero en imágenes que se encontraban más posteriores, pues también visualizamos que encontramos también esta imagen hiperintensa lineal, pero que se encuentra longitudinal. Entonces, pues tenemos dos desgarros o dos tipos de lesiones, una longitudinal y una vertical. Entonces, pues esto fue compatible con un desgarro complejo. También hay otro tipo de desgarros, que son los desgarros desplazados. El más frecuente que vamos a encontrar es el desgarro en asa de balde, que este corresponde a un desgarro longitudinal con un desplazamiento central o un desplazamiento hacia la línea intercondilia del fragmento que se encuentra libre. Entonces, pues va a adquirir esta conformación de como si correspondiera pues como una asa de balde. Esto es más frecuente que ocurra en el menisco medial que en el menisco lateral, y también vamos a observar diferentes signos por la resonancia magnética, que alguno de ellos pues es el signo de la corbata de moño ausente, el fragmento en la muesca, el fragmento en la muesca intercondilia, el signo del doble cruzado posterior, el signo del doble cuerno anterior y el signo del cuerno pequeño posterior. Y pues aquí son imágenes ejemplificando los signos que ya mencioné anteriormente. La primera de esta imagen corresponde a una lesión a nivel del menisco medial, el cual se encuentra ausente el cuerno posterior. Aquí observamos el cuerno anterior y aquí debería de estar presente el cuerno posterior, pero sin embargo estamos observando que no hay menisco, se observa solamente una zona hiperintensa, entonces hay pérdida de la morfología del menisco, y esto corresponde con el signo de la corbata del moño ausente, que pues lo típico es que viéramos pues las dos corbatitas aquí en la vista sagital. Entonces este es el signo del moño de la corbata ausente. Esta segunda imagen corresponde al signo del fragmento en la muesca intercondilia, que esto se refiere a cómo la asa de balde se encuentra desplazada hacia la zona más medial, o sea, hacia la zona intermedia de la rodilla, hacia la línea intercondilia, y observamos cómo se encuentra aquí como corrugado todo el menisco. Entonces, esto corresponde pues al fragmento en la muesca. Esta otra imagen que se le denomina el signo del doble ligamento cruzado posterior, ya que, bueno, es la imagen hipointensa más posterior corresponde al ligamento cruzado posterior, y vemos cómo anterior a esta se pareciera que también existe otro ligamento, pero pues esta solamente corresponde a
a la asa del menisco que se encuentra como que jalada hacia esa porción y hace parecer como si en realidad existieran dos ligamentos cruzados posterior, pero solamente pues es el menisco que está como retraído. Y esta última imagen corresponde al signo del doble cuerno, anterior, que también se le denomina el signo de la doble delta, en el que pareciera que existen dos estructuras separadas a nivel del cuerno anterior del menisco, pero en realidad una de ellas corresponde al cuerno posterior. Entonces observamos que aquí en realidad hay ausencia del cuerno posterior, no se observa alguna imagen que pareciera un menisco normal, pero debido a que el menisco pues está jalado, está pues desplazado, se va hacia la porción más anterior y pareciera que existen dos cuernos anteriores. Y otra de las lesiones que también hay que tener en cuenta, importante, pues es la contusión meniscal, que esta se va a presentar habitualmente en pacientes jóvenes que tengan un contexto de un traumatismo previo. Esto no lo vamos a ver como un desgarro, porque en realidad no es un desgarro, sino simplemente lo vamos a observar como un menisco que se encuentra de intensidad heterogénea, que tiene zonas de hiperintensidad, pero no observamos ninguna hiperintensidad que esté lineal, sino lo vamos a ver como si estuviera un poquito borrado, como lo observamos aquí en este ejemplo, que era un paciente de 14 años que había tenido un traumatismo en la rodilla, que a nivel del menisco medial, en el cuerno posterior, se observa como una hiperintensidad, pero no corresponde a ninguna hiperintensidad lineal, simplemente es como que hay un aumento de la intensidad del menisco y pues debido al contexto clínico de que el paciente presentaba traumatismo en la rodilla, pues se le dio el diagnóstico de una contusión meniscal. Y pues los signos indirectos de lesión, a veces los desgarros pueden llegar a ser muy pequeños, que es difícil de valorar o es difícil de verlos, pero siempre que veamos estas lesiones, es importante ir a buscar intencionadamente o darle como una doble checada al estudio para ahora sí buscar el menisco, ya que estas lesiones nos indican que puede existir una lesión o un desgarro del menisco. Uno de ellos son los quistes parameniscales, como ya lo había mencionado en diapositivas previas. Estos van a tener baja sensibilidad, pero tienen alta especificidad y alto valor predictivo positivo. Y estos quistes van a ocurrir debido a que la lesión del menisco o el desgarro se va a extender hacia la zona más periférica y va a lastimar o se va a extender hacia hacia el líquido sinovial, que este va a dejar de estar encapsulado y pues se va a atender a la formación de quistes parameniscales. Entonces, pues siempre los vamos a encontrar en la periferia de la rodilla, ya sea medial o lateral, y pues siempre que veamos quistes parameniscales, que pues los vamos a observar como comportamiento con intensidad de señal de líquido, pues es importante ir a buscar o descartar que no exista un desgarro, que pues lo más probable es que sí exista. Otro de ellos es la extrusión meniscal, que pues esto se refiere a que literalmente el menisco se sale pues de su posición normal, de su posición natural. Es más frecuente que la extrusión ocurra en el menisco medial hasta el 76% de los casos. En el lateral es un poco más frecuente, hasta el 40% de los casos. Y pues ¿cuál va a ser el criterio para decir que tiene una extrusión meniscal? Vamos a trazar una línea entre los bordes más periféricos del borde de la meseta tibial y si se extiende más allá de 3 milímetros, pues es compatible con una extrusión meniscal. Entonces, siempre que pareciera que tengamos una extrusión, hay que medirlo y buscar una lesión en el menisco. Importante también mencionar que, bueno, ya sea también los quistes o la extrusión pueden condicionar abombamiento de los ligamentos colaterales y pues esto también es importante mencionarlo en nuestro reporte radiológico. Y también otra de las cosas que podemos observar va a ser edema de la médula ósea o edema subcondral, que habitualmente se va a encontrar pues, en las porciones más laterales ya sea de la tibia o del fémur.
y siempre que veamos un aumento en la intensidad del hueso a este nivel, pues es importante valorar que si no existe alguna lesión en el menisco. Hablando del edema subcondral, es más frecuente que se encuentre o que esté asociado a lesiones del ligamento del menisco lateral, hasta en el 80% de los pacientes, y un poco menos frecuente en el menisco medio. Y pues bueno, entonces, ¿qué es importante valorar o reportar en nuestro informe cuando estemos ante una lesión de algún menisco? Pues siempre localizar la lesión, si se encuentra a nivel del cuerno anterior, el cuerpo o el cuerno posterior, y si es una lesión central o periférica. Esto pues, como ya lo mencioné al inicio, ya que dependiendo de la localización de la lesión, pues muchas veces se le da el tratamiento y nos va a ayudar mucho que se encuentre en la zona roja o en la zona vascular. También de preferencia, a veces las lesiones son muy pequeñas, pero de preferencia tratar de medirlas y dar un aproximado del tamaño del desgarro o de la lesión, o como ya lo mencioné, si se extiende hacia la zona periférica o hacia la zona central o al borde libre. Y pues obviamente el tipo de desgarro que es, si es un horizontal, longitudinal, si es asa de balde, si es un desgarro complejo. Y si tenemos algún otro hallazgo que se encuentre asociado, por ejemplo, ya lo mencioné, los quistes parameniscales, la extrusión meniscal, si tiene edema, si está bombando los ligamentos colaterales, o en dado caso de que lo existan, si se encuentra asociado a algún otro tipo de lesión ligamentaria, que como ya lo mencioné también, pues lo más frecuente es que observemos lesión del ligamento cruzado anterior, o si no lo hay, pues los hallazgos típicos que encontremos, como pues pueden ser cambios degenerativos, etcétera. Entonces, pues solamente para tenerlo en cuenta, que todas estas características ayudan, pues deben de venir en nuestro reporte y son las que van a ayudar al traumatólogo a decidir qué tratamiento le va a dar al paciente. Y pues esa es mi clase de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario.